has visto algunas chicas o algunos chicos que uno dices, wow, pero qué tipazo. O dices, wow, qué mujer tan bella. Y creas una expectativa de esa persona porque la ves tan divina, parece un ángel, Dios mío, lo nunca antes visto. Pero cuando la ves en la realidad y tú dices, por Dios, es la misma persona. Y las expectativas que creamos de las personas o de las cosas pueden reaccionar en nosotros diferentes reacciones, sean positivas o sean negativas. Yo quiero hablarte hoy de un hombre que creó expectativas sobre otra persona. Y ese hombre se llama Naamán. La Biblia dice que Naamán era el jefe del general, era el jefe del ejército del rey de Siria. Es decir, que Naamán era un hombre importante, era un hombre que hacía parte del gobierno, era la mano derecha del rey. Pero este hombre que era importante, era distinguido, tenía un problema, y es que tenía una enfermedad llamada lepra. Y ellos, los de Siria, habían traído cautivos algunas personas del pueblo de Israel. Y entre esos se trajeron a una chica y la puso de criada en su casa. Cuando esta chica se entera de que este hombre está enfermo, les recomienda que vaya donde el profeta Eliseo en Israel, para que así él pueda ser sano de su lepra. Entonces yo quiero que usted y yo podamos leer qué expectativas tenía Naamán cuando le dijeron, si tú vas donde el profeta Eliseo, vas a ser sano de tu lepra, vas a ser sano de tu enfermedad. Entonces Naamán lo que hace es que coge sus criados, que coge presentes, coge regalos y se va a Israel, de Siria a Israel, para poder ser sano, como le había dicho esa chica. Pero él se creó unas expectativas que quiero que la leas conmigo, por favor, y vayas conmigo a la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue como enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue como enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como limpio. Amén. Dios bendiga nuestra vida por medio de su palabra. Analicemos qué pasa en este pasaje. Naamán llega a la puerta de la casa de Eliseo, pero Naamán se había creado unas expectativas de lo que iba a pasar. Naamán se había puesto a imaginar y a soñar lo que iba a pasar. Y lo que él había pensado era: yo voy a llegar a ese lugar, y cuando yo llegue a la casa de Eliseo, del profeta, él va a salir, me va a recibir, va a levantar su mano al cielo, va a invocar el nombre de su Dios, y después la va a poner sobre mi lugar, sobre mi piel, y yo voy a quedar sano inmediatamente. Diga conmigo: expectativas. Tenía la expectativa de que eso iba a pasar. No sé cuántas expectativas te has creado en tu vida de ciertas cosas, o no sé cuántas expectativas te has creado de diferentes situaciones, de lo que pueda llegar a pasar cuando vivas algo,
O expectativas de personas que pienses, no, esa persona va a hacer esto, va a hacer aquello, va a reaccionar de esta manera. Y de repente cuando te enfrentas a la realidad, te das cuenta que es totalmente contrario. Y lo que piensas es, me defraudaron. Esa persona me ha decepcionado. ¿Cuántos han empezado algún día así? Y no es que la persona te haya decepcionado, ni tampoco te haya defraudado. Sencillamente que lo que falló no fue la persona. Lo que falló fue lo que tú inventaste. Lo que tú imaginaste que podía pasar, que no llegó a pasar. No sé si alguna vez te has escuchado la frase que dicen por ahí, bájate de ese patín. ¿Sí la has escuchado? Bájate de ese patín, porque soñamos y pensamos unas cosas y vamos a una velocidad impresionante y nos imaginamos algo que quizás jamás va a pasar y terminamos como estrellándonos. Y a veces hay personas que utilizan mucho esta frase, ¿no? Bájate de ese patín. Porque tendemos a crearnos expectativas de algo sin tener una base o un fundamento, sencillamente porque es lo que nosotros deseamos. Así deseamos que sucedan las cosas, así queremos que reaccionen las personas. Pero cada persona puede reaccionar como bien le parezca. Porque si ni Dios nos obliga a nada, ¿quiénes somos nosotros para obligar a otro a hacer ciertas cosas? Naamán creó una expectativa. Él va a salir y me va a recibir. Primera decepción, el profeta nunca salió. Nunca lo recibió. Jamás sucedió eso. Y aquí hay dos problemas que debemos analizar. Porque la Biblia dice que cuando Naamán se creó esa expectativa, pero las cosas no salieron como él estaba pensando, él se enojó mucho. Porque las cosas no salieron como él quería que salieran. Y nosotros muchas veces nos enojamos porque las personas no actúan como nosotros queremos que actúen. O nos enojamos porque la situación no se dio como nosotros queremos que se den. Y hay dos cosas aquí, hay dos problemas aquí. Uno es el enojo y otro es la boca. Porque él se enojó diciendo. Y creo yo que tenemos más problemas con la boca que con el enojo. Porque si nos enojamos y nos quedamos callados, diga conmigo, nada pasa. Pero si nos enojamos y hablamos, ahí está el problema. Ahí viene el problema. ¿Cuántas veces los hombres que están aquí casados, levántame la mano los hombres casados, por favor. Señor les bendiga y les ayude inmensamente. ¿Cuántas veces los hombres que están aquí casados han llegado a su casa y ven a la esposa triste o ven a la esposa llorando y le preguntan a la esposa, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Y qué es lo que le responden las mujeres? Como nosotros les decimos a ellos que no nos pasa nada, ellos siguen haciendo como si nada estuviera pasando. ¿Qué expectativas creamos nosotras las mujeres? Que va a venir, nos va a consolar, nos va a decir, mi amor, pero yo siento que te pasa algo porque tú estás rara. Pero la mente de los hombres piensa diferente. Pues no le pasa nada, no le pasa nada. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque nos creamos expectativas de cosas que no van a pasar. Y viene enseguida la discusión a causa de eso. Diga conmigo, expectativas. Tenemos que tener las expectativas correctas para poder disfrutar la vida de tal manera que no nos estrellemos. No sé cuántos de los hombres que están aquí han tenido la oportunidad de ver a sus mujeres molestas y que ellas empiecen a discutir con ustedes. O de repente sale la discusión de la nada, de un reclamo de la nada. Dicen amén los hombres. No lo dejen solo, por Dios.
Pues yo te voy a dar una recomendación hoy de lo que se puede hacer por eso. Hombre, si tu mujer empieza una discusión de la nada, un reclamo de la nada, utiliza la estrategia del oso. ¿Sabes cuál es la estrategia del oso? Quedarse como muerto. Es que ni respires. Esa es la única estrategia. Te aseguro que si así lo haces, se acabó la discusión. La mujer siempre tiene la razón. Aplauda al Señor en esta mañana, por favor. Naamán tenía unas expectativas y quizás las expectativas de Naamán eran las correctas. ¿Qué piensas tú cuando vas a visitar a alguien? Que esa persona te vaya y te atienda. Quizás las expectativas de Naamán no eran ilógicas, era algo sensato. Él va a salir, me va a atender, va a orar por mí, va a poner las manos sobre mí, yo voy a ser sano. Quizás las expectativas de Naamán eran las correctas. No podría yo juzgar a Naamán por creerse que, llegó el gran Naamán, pues me van a atender, porque realmente él era el gran Naamán. O sea, él en su nación era muy importante, era prestigioso. Naamán estaba acostumbrado a que se le rindiera pleitesía, a que se le atendiera, a que se le sirviera. Sus expectativas quizás eran las correctas en el momento que estaba viviendo. Pero quiero decirte que cada cosa que puedas vivir, Dios quiere traer una enseñanza a tu vida. Y tú vas a ver ahorita qué enseñanza quiso traer Dios a la vida de Naamán. Naamán, dice la Biblia, que se enojó, y cuando se enojó, dijo. Yo quiero que tú hagas un ejercicio a partir de hoy, y es que separes tu enojo de tu boca. Separa tu enojo de tu boca, porque muchas veces hablamos enojados y herimos, maldecimos. Y si hay algo que no se puede revertir, son las palabras que ya salen. Y las palabras que salen hieren de tal manera que pueden causar división, contienda, pleitos o heridas en el alma que solamente Dios puede llegar a sanar. Ahora, mira lo que dice el versículo 12. Abán y Farfar, ríos de Damasco, le dice Naamán al criado, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Escucha bien eso. Sale el criado a atender a Naamán, y Naamán le pregunta, imagino, ¿dónde está Eliseo? ¿Dónde está el profeta? No, el profeta no va a salir, él no te va a atender. ¿Cómo así que no me va a atender? No, yo estoy aquí para atenderte. Bueno, entonces tú eres el que vas a orar por mí. No, yo tampoco voy a orar por ti. Él no me dio instrucción de que orara por ti. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, sencillamente lo que tienes que hacer es irte a bañar en el río 7 veces, al río Jordán, y vas a quedar sano. Naamán se enojó tanto que yo me lo imagino que respira y dice, ok, no va a salir el profeta, no me va a atender, tampoco va a orar por mí. Me dice que me bañe en el río Jordán 7 veces, pero resulta que en mi nación hay mejores ríos que el río Jordán. Entonces ahí lo que hace Naamán es que hace una contrapropuesta y le dice al criado, ok, está bien, me tengo que bañar en un río. Ok, me voy a bañar en un río, pero me voy a bañar en los ríos que yo quiera, porque estos ríos son mejores que los que tú me estás diciendo. Entonces le presenta una contrapropuesta. Aceptó bañarse en un río, pero no en el río que le estaba diciendo el profeta, el hombre de Dios, Eliseo, sino que aceptó bañarse en cualquier otro río. Diga conmigo, contrapropuestas. ¿De qué sirve creer en los hombres y mujeres de Dios si siempre tenemos contrapropuestas? Es muy difícil que yo como pastora le agrade a todos y complazca a todos. Que si está gorda porque come mucho, que si está flaca porque está llevada, que si se viste mal, pobrecita, que si se viste bien, que vanidosa es esa pastora.
Que si predica largo, ese servicio sí se demora. Que si predica corto, que para qué vine. Que si anda a pie, pobrecita, anda llevada. Que si anda en carros, ahí van las ofrendas y los diezmos de la iglesia. Que si apenas tenemos servicio el domingo, que por qué un solo servicio a la semana. Pero que si hacemos discipulados en la semana, que por qué tanta reunión en la semana. Que si hacemos academia, que por qué tienen que cobrar la academia. Que si hacemos academia, ¿por qué no la cobramos para que la gente valore lo que está haciendo? Que si quiero crecer como líder y llegar a poder ejercer mi ministerio, que por qué entonces no me enseñan cómo debo hacerlo. Y si estamos enseñando cómo se debe hacer y crecer en el Señor, que por qué tanta exigencia, de por qué tanta reunión, de por qué tengo que hacer tanta cosa. Que si convocamos a oración y ayuno, que por qué tanta oración y por qué tanto ayuno. Y si no hacemos ayuno, entonces esa iglesia no ayuna, entonces ¿qué es lo que está pasando? Nunca voy a poder complacer a todos y cada uno de ustedes. Y quiero decirte que el ministerio no se trata de complacer a las personas. El ministerio se trata de complacer a Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ministerio se trata de hacer las cosas correctamente delante de Dios. De eso se trata el ministerio, de hacer lo correcto delante de Dios, no agradar a las personas, porque nunca voy a poder agradar a cada uno de ustedes. Necesitamos en esta iglesia entender que la visión de nuestra iglesia es agradar a Dios y cumplir el mandato de Jesús. Y el último mandato de Jesús antes de irse y de ascender a los cielos fue ir y hacer discípulos. Y en esta iglesia la visión que tenemos como iglesia es hacer discípulos. Ahora la pregunta sería, ok, vamos a hacer discípulos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Como Jesús lo hizo, como la Biblia dice que se deben hacer discípulos. Y para tú poder saber cómo hacer discípulos, necesitas entrar a un proceso de formación que te va a guiar a poder llegar a ser lo que Jesús quiere que tú hagas en esta tierra. Necesitamos entender que formarnos y en formarnos está la bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Cuando vemos la historia de Naamán, nos damos cuenta que él tenía esa contrapropuesta. Y una de las cosas que Naamán dijo fue, ¿por qué tengo que hacerlo así? ¿No tengo yo mejores ríos? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Mira lo que pensaba Naamán. Escucha esto. ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿No tengo yo mejores ríos? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo así? Mi estrategia es mejor y va a funcionar mejor de lo que el profeta me está diciendo. Es más, si yo me lavo en mis ríos que son mejores, voy a quedar limpio. Él creía que el agua sanaba. Eso es lo que está diciendo. Si me meto en el Jordán, me voy a sanar. Y si me meto en los otros ríos, también me voy a sanar. Mira el proceso por donde va la mentalidad de Naamán. Creía que el agua sanaba. Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera porque creemos que así van a salir bien. Pero como hemos decidido que Dios es nuestro Dios, debemos hacer las cosas a la manera de Dios, que ahí sí van a salir bien, porque en Dios no hay margen de error. Versículo 13. Naamán dice que dijo esto y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados, diga conmigo, bendito sea Dios por mis amigos. Dígalo fuerte, bendito sea Dios por mis amigos. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Le decían Padre mío por respeto y por cariño a Naamán. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, porque Naamán era el general del ejército y estaba acostumbrado a hacer grandes retos, ¿no lo harías? Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio.
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bendito Dios por los amigos. Naamán vio que sus expectativas no se cumplieron y ¿sabes qué hizo? Dio media vuelta y se fue. Pero sus criados, que eran las personas que le rodeaban, le dijeron: no, Padre mío, por favor, no lo hagas. No te vayas, tu bendición está aquí. Bendito Dios por esos amigos que te acercan más a Jesús. Bendito Dios por esos amigos que te aconsejan para que tu fe sea firme. Y si los amigos que te están rodeando no alimentan tu fe, no te acercan más a Dios, mira bien a quién le estás entregando tu corazón y a quién le estás prestando tus oídos. Porque si las personas que te rodean no afirman más tu fe y te fortalece en Dios, sino que te está alejando de Dios, prontamente vas a ver la desgracia en tu vida. El Señor dijo: yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Y el Señor dice: tú verás que escoges, pero yo te recomiendo que escojas la bendición, la vida y el bien para que vivas tú y los tuyos. ¿Qué camino decides escoger? Y ese camino que decides escoger debes ir acompañado con personas que te ayuden a caminar en ese camino. Naamán se rodeó de criados que lo ayudaron a alcanzar su milagro. Que tus amigos te ayuden a alcanzar el propósito de Dios sobre esta tierra. Que tus amigos te ayuden a alcanzar lo que en el cielo se ha dicho que ya te pertenece. La Biblia dice que le dijeron: pero Padre mío, por Dios, si Él te pidiera una cosa difícil, no lo harías. Si Él te pidiera que escalaras una montaña, si Él te pidiera que fueras a pelear contra otro ejército, si Él te pidiera que trajeras un botín, no lo harías. Y Naamán dijo: claro que sí lo haría. Entonces, si te está pidiendo que te bañes en el río Jordán 7 veces solamente y quedarás limpio, ¿por qué no lo haces? Y te está pidiendo algo tan sencillo, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes algo? Los métodos de Dios son tan sencillos que a veces nos parece imposible creer que son ciertos. Dios no nos complica a nosotros la vida. Dios no busca mentes que se compliquen la vida. Dios no quiere complicarnos la existencia. Y las cosas en Dios son tan sencillas. Los métodos de Dios son tan fáciles que para nosotros muchas veces es imposible creer que sean ciertos. Báñate 7 veces en el río y serás sano. Yo imagino a los criados haciéndole barra a Naamán. Vamos, Naamán, báñate, báñate. Y Naamán se quitó su ropa y entra al río y se baña y sale del río. Y cuando sale, otra vez la lepra. Y yo imagino a los criados: otra vez, son 7, vamos por la segunda, vamos por la segunda. Naamán se mete al río y sale del río, y cuando sale, otra vez la lepra, ni una mancha se había quitado, sigue igual. Y estos hombres: vamos, tú puedes hacerlo otra vez, inténtalo otra vez. Tercera vez se mete el río. Imagínense por un momento los criados en tremendo lío que estaban metidos. Porque si no pasaba nada, ¿a quién les iban a volar la cabeza? Yo imagino que cada vez que Naamán salía del río, los criados hacían un paso atrás. Cuarta vez no pasa nada. Quinta vez no pasa nada. Imagina el uno y el otro diciéndole: como a la 7ª ese hombre salga de ese río, no haya pasado nada, patitas, ¿para qué te tengo para correr? Del susto que les debió haber dado pensar que su amo no iba a ser sano. 7 veces. Bañarse en un río y quedar sano de una enfermedad terminal. Parece algo ilógico. Parece algo imposible, pero los métodos de Dios son tan fáciles. Tan fáciles son que Dios decidió hacer todo lo que creó solamente con decirlo. No se hubiera podido Dios a colocar una plastilina, la cabecita, estos son los ojitos, estos. ¿No le parece eso más difícil? O construir algo con legos, ¿no le parece eso más complicado?
¿Qué era más fácil? ¿Crear todo de esa manera o decirlo con la boca? Hágase la luz, ¿ya? Hágase en los animales, listo. ¿No le parece más fácil eso? Dios es un Dios de cosas sencillas. El Señor no se complica. Es más, dice, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos quedarán ya. Pero nosotros le damos más vuelta al asunto y reprendemos cuanto espíritu se aparece por ahí. Y el Señor dice, solamente imponla y ya. Solamente recibe a Jesús en tu corazón y ya eres sano, eres salvo. Ya entras al reino de los cielos. Y tú, Señor, ¿cómo? Ya yo estoy lista para entrar al reino de los cielos. Solamente con repetir esa oración. Sí, ya. Es suficiente. Pero nosotros no. Queremos latigarnos. Caminar no sé qué cosa de rodillas. Las cosas en Dios se adquieren por fe y por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido de Dios para nosotros. No lo merecemos, pero a Él le place hacerlo. No hay que hacer nada, solamente creerle. La Biblia dice que si ofrendamos y si diezmamos, ¿qué hará Dios? Abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Y nosotros decimos, está como raro eso. Solamente con diezmar y ofrendar y que los cielos se van a abrir. Eso como que es mentira, es una estrategia para sacarnos plata. Porque no podemos creer solamente que con honrar a Dios vayan a suceder cosas sobrenaturales en nuestra vida. En nuestra mente no cabe eso. Y esa era la mentalidad de Naamán. Y si tú piensas de esta manera, es porque tienes la mente de Naamán. ¿Cómo pensaba Naamán? Si me manda a hacer una gran cosa, eso sí lo voy a hacer. Sí, creo que así funcione. Pero si me manda a lavarme en el río, es tan sencillo que como que parece mentira. Y muchas veces pensamos que las cosas en Dios, como son tan sencillas, parece mentir y parece que no fuera a funcionar y nos complicamos la vida. Dios no quiere complicarte la vida. Tienes que entender el poder del Dios que tienes. Y quiero que me acompañes a unos versículos que quiero que leas y tengas en tu mente, por favor. ¿Ves conmigo? A Jeremías capítulo 32, versículo 27. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Puedes leer esto conmigo y decir, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Lucas 1:37, léelo por favor. Quiero que conozcas al Dios que tienes. Lucas 1:37. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Voy a leer los dos versículos. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y Lucas dice, no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada difícil ni imposible. Dígalo conmigo, para mí Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Dígalo fuerte, para mí Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Si tú crees que el milagro que estás esperando es difícil, es porque el que estás esperando que haga el milagro no es Dios. Porque para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. ¿De quién estás esperando que ocurra el milagro que tanto anhelas? Porque si es de Dios, entonces la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Recibe tu milagro en esta mañana, recibe tu milagro en esta mañana, recibe tu milagro en esta mañana, recibe tu milagro en esta mañana. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible, a Dios nada le queda grande, nada le queda grande. Los métodos de Dios son tan fáciles de ejecutar que se vuelven difíciles de creer. Sale el pueblo de Egipto y está frente al mar con Moisés. Detrás viene Faraón con todo su ejército.
Delante tienen el mar y detrás el ejército con Faraón. Dos opciones: mueren ahogados o mueren apuñaleados. No hay más. Se aparece Dios con la tercera opción: alza la vara, Moisés, que voy a abrir el mar y van a pasar en seco. Diga conmigo, qué fácil fue. Moisés pensando en nadar con toda esa gente, imagínense, 2,000 personas, quien se ahogara primero. O la otra opción era salir a pelear con ellos. No tenían ni siquiera para defenderse una aguja. Todos iban a morir apuñaleados. Y sale Dios con una estrategia tan fácil. No se trata de la varita mágica. Se trata de que veas el poder de Dios hasta en las cosas sencillas, porque eres capaz de creer. La instrucción que Dios le da a Moisés es: deja de orar y levanta esa bendita vara llave. ¿Sabes dónde estuvo el milagro? No en la vara, en la obediencia, de seguir una instrucción. Cuando tú sigues instrucciones, hay obediencia para tu vida. Y hay milagros que vas a ver en tu vida. Porque detrás de la obediencia hay milagros de Dios. Solamente tuvo que levantar su vara y el mar se abrió y pasaron en seco. No tuvo que hacer más nada. Porque las cosas en Dios son tan fáciles que a veces son difíciles de creer. Nosotros somos los que nos complicamos la vida. Dios anda buscando gente que deje de complicarse la vida y de complicar la vida a otros. La felicidad está en la sencillez y en nada complejo hay felicidad. Te casas y empiezas a establecer reglas en tu casa que serán de propia condenación a ti, o como dirá mi mamá, cuchillo para tu propia garganta. Vamos a celebrar el aniversario todos los años. Mira, si no te has casado, sígueme este consejo. La esposa le pregunta al esposo: mi amor, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo. ¿Y qué pasó un domingo como hoy? Se te olvidó, ¿verdad? Se dañó el día. Porque establecemos reglas tan complicadas en nuestra vida que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir muchas veces, que nos amargamos la existencia. Ni Dios nos impone cosas, solamente con su amor nos conquista para nosotros poder vivir una vida agradable delante de Él y una vida en santidad, no por imposición. No por imposición. Muchas personas dejan de llegar a una iglesia cristiana porque enseguida piensan que ya tiene que vestirse como está la pastora hoy, con el vestido largo, con la... Yo así no me voy a vestir. Nunca jamás en mi vida. Imponemos: tienes que vestirte así, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer esto, quítate y ponte. ¿Dónde está eso en la Biblia, por Dios? ¿Crees que a Dios le interesa tu apariencia o le interesa tu corazón? Porque nosotros los hombres nos dejamos llevar por la apariencia, pero Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón del hombre. La Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque esos verán a Dios. Lo que interesa a Dios es tu corazón. ¿De qué sirve una falda larga con una lengua igual de larga? No sirve de nada. ¿De qué sirve que te muestres delante de mí como tu pastora, como un angelito, pero cuando sales allá le quitas los cachos al diablo? ¿Sabes qué quiere el Señor? Que nos mostremos tal como somos. Que no haya fingimiento en nosotros, que no haya apariencia de una doble vida. Porque ¿cómo podré ayudar yo a otra persona que no me muestra realmente donde necesita que yo le ayude para que crezca, mejore? Naamán tenía un pensamiento. Eso es muy fácil para ser real. Es muy sencillo para ser cierto. No sé si hasta el momento tengas pensamientos como Naamán, pero es necesario que renovemos nuestra mente para hacer la mente de Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Jesús, y la mente de Jesús era muy sencilla.
Jesús predicaba y ponía el ejemplo de ¿qué? De los árboles, de los pájaros. Algo tan sencillo, pero tan poderoso, porque con él estaba el Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar la historia de Naamán con dos cosas importantes que quiero enseñarte. La primera de ellas: ¿por qué Eliseo no salió a recibir a Naamán? ¿Sabes quién pidió que Naamán fuera a su casa? Eliseo. Eliseo le dice al rey: ¿por qué mi rey está triste? ¿Acaso no hay profeta en Israel para sanar a este hombre? Mándemelo a mi casa, que él se va a dar cuenta que sí hay Dios en Israel y lo va a sanar. Eliseo era el que había pedido que trajeran a Naamán a su casa. ¿Para qué? Para demostrarle que había Dios en Israel. Pero después que dice vayan a mi casa, no sale. Parece algo como ilógico. ¿Por qué Eliseo actuó de esta manera? ¿Qué pretendía Eliseo? Eliseo lo que pretendía era lo siguiente: que Naamán conociera al Dios de Israel, no al profeta de Israel. Que Naamán conociera que el que lo iba a sanar no era el profeta, no era Eliseo, era Dios. Por eso fue que no salió a recibirle. Porque después los ojos de Naamán, ¿en quién iban a estar puestos? En el hombre, en Eliseo. Pero él no le salió a recibir, fue para que él conociera al Dios de poder, al Dios de Israel, y no al profeta de Israel. ¿Qué pasó con esto? Realmente Naamán conoció al Dios de Israel, porque vio el poder de Dios sobre él. Pero las expectativas que tenía de Eliseo quedaron por el piso. Porque Eliseo quedó como un indecente. Nunca salió, nunca me saludó, nunca me recibió, ni siquiera se dignó orar por mí. Yo quiero decirte en esta mañana, por mí, si es necesario, que tus expectativas sobre mí como la pastora de esta iglesia, si tienen que estar por el piso, porque yo soy una mujer imperfecta, si tienen que estar por el piso, que estén por el piso, después que tú levantes tus expectativas del Dios que sana, que salva, que liberta, que da vida nueva, que restaura, que transforma. Lo que yo anhelo es que tus expectativas de Dios estén por encima de cualquier cosa. No que pongas la mirada en un hombre. Lo que este hombre hizo fue guiar a Naamán a Dios. Y esa es mi labor como ministro del Señor, guiarte a Dios, a que tú conozcas a Dios. No que pongas tu mirada en un hombre o en una mujer, porque de cierto los pastores estamos aquí en la tierra de paso, pero el creador y dueño de la tierra vive y vivirá por siempre y para siempre. Y en Él tienes que fijar tú tus ojos y tu familia, en el Dios Todopoderoso. Que tu fe crezca, no porque pases aquí al frente y alguien te imponga las manos y te dé una palabra, que tu fe crezca porque sabes que cuando tú clamas, Dios responde. Que tu fe crezca porque sabes que Él está contigo como poderoso gigante. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque se levantará y lo hará sin Dios y delante de ti caerá. Que tú puedas apersonarte tanto de la palabra de Dios que tu fe arrebate los milagros que tanto estás esperando y tanto estás anhelando. Eliseo quería que Naamán conociera al Dios de Israel y no al profeta de Israel. ¿A quién cree usted que Naamán iba a invocar la próxima vez que estuviera enfermo? ¿Tú crees que iba a ir a la casa de Naamán? Perdón, de Eliseo. ¿A dónde crees que iba a ir Naamán? A Dios. A Dios. Y ese es mi anhelo. Que tú tengas los ojos bien puestos en Dios de tal manera que nada ni nadie te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tú sepas dónde tienes que ir. Ahora, segundo que te quiero enseñar de esto. Imagínate
cuando le preguntaran a Naamán, que lo vieran ya sano y limpio. Ajá, Naamán, cuéntanos, ¿qué te pasó? Imagínate a Naamán diciendo, no, imagínense, yo fui a ese río y me bañé 7 veces y quedé sano, como nuevo, como una piel de bebé. Y la gente, wow, vámonos todos para ese río, pues, a bañarnos. Y me imagino a Naamán diciendo, no fue el río, fue Dios por su palabra que me sanó. No es el río, no se trata del río, se trata de la obediencia que tuve a la palabra que un día recibí de un hombre de Dios. Ya Naamán había entendido que no se trataba del río, se trataba de Dios. Tenemos que entender que nuestra fe radica en poner nuestra mirada y nuestros ojos y nuestra confianza y nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Las estrategias para llegar a Dios pueden ser muchas, pero al final solamente hay un camino y es llegar totalmente a Él. Y quiero terminar en esta mañana con otro hombre que tuvo expectativas. Y quiero que alguien me acompañe en el piano, por favor. Y este hombre fue Pedro. Y su historia está en Lucas capítulo 5, versículo 1. Y con eso quiero terminar en esta mañana. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Jesús le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Quiero dejarlo ahí un momento. Pedro había trabajado toda la noche, toda la bendita noche, y ni un pescado había tenido. Creo que pescó fue un resfriado toda la noche. Toda la noche pescando y nada había pasado. Y el Señor le dice al día siguiente: Pedro, ¿ves? Y boga mar adentro. ¿Ves? Porque vas a pescar. Las expectativas de Pedro eran: no, Señor, no se puede. No se puede porque mi conocimiento sobre la pesca me indica que se pesca es en la noche. A esta hora los peces no salen. Pedro, ¿ves? Boga mar adentro. Y las expectativas de Pedro eran: no, ya yo fracasé una vez. Anoche, justamente ayer, tuve que cerrar el negocio. No se dieron las cosas. No, Señor, porque otra vez me va a pasar lo mismo. Las expectativas de Pedro eran que le iba a ir mal, que las cosas no se le iban a dar otra vez, que de nada servía intentarlo. ¿Para qué? Mi experiencia me indica que las cosas no van a salir otra vez. ¿Para qué volver a intentar hacer lo mismo si ya sé que me salió mal? No, Señor, no lo voy a hacer. Y Jesús le insiste a Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Pedro, te va a ir bien. Antes te fue mal, pero ahora yo estoy contigo. Antes lo hiciste en tus fuerzas, pero ahora yo lo voy a hacer contigo. Ahora yo soy el que te voy a acompañar. Sí, es cierto, las cosas antes no estuvieron bien, no hiciste las cosas como se debían hacer, pero ahora, Pedro, yo quiero darte un camino nuevo. Ahora te quiero demostrar que conmigo sí es posible. Lo que te parecía imposible, conmigo sí es posible.
Pedro, inténtalo, porque ahora yo soy el que voy a dirigir tus pasos. Inténtalo porque esa red no la vas a echar sola. Yo voy a poner mis manos sobre ti y vamos a echar juntos esa red. Vuélvelo a hacer, Pedro. Y Pedro, en medio de sus expectativas, que las tenía por el piso y por el suelo, porque él ya sabía que lo había intentado y nada había pasado, dice: ¿sabes qué, Señor? Voy a hacerlo, pero no poniendo las expectativas en mí, en mis fuerzas, en lo que yo sé hacer, en lo bueno que soy para los números. Voy a poner mis expectativas en ti, en lo que tú sí puedes hacer que yo no, en lo que para ti sí es fácil y para mí no, en lo que para ti sí es posible y para mí no. Y dice Pedro en ese momento: ahora lo que voy a hacer, Señor, es que no lo voy a hacer a mi manera, sino que por tu palabra, por tu promesa, por lo que tú dijiste, por lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo, por la promesa que tú me diste, por la palabra que tú me has dado, por tu palabra, yo voy a echar esa red, Señor. Y la Biblia dice que Pedro lo intentó otra vez y echó esa red y gran multitud de peces cogió. Quiero decirte en esta mañana: si estás con Dios, puedes montarte en los patines que quieras, porque la pista te la va a dar el Señor. La pista te la va a dar el Señor. Él va a hacer camino de donde no lo hay. Con Él móntate en los patines que quieras y ve a la velocidad que quieras, porque tu fe te hará alcanzar y conquistar grandes cosas en Dios. ¿En qué patines te quieres montar en esta mañana? ¿Qué quieres soñar en Dios? ¿Qué deseas en Dios? Hoy vengo a presentarte a un Dios que nada le queda grande. Para Él todo es posible. Que eres capaz de soñar, que eres capaz de creer, eso es lo que vas a lograr. Si alguien en esta mañana me dice: yo me quiero montar en esos patines con mi Dios y que sea el Señor el que haga la pista de mi vida, yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies en esta mañana y que ahí donde estás le digas a Dios: estas son mis expectativas de ti. ¿Sabes qué hizo Dios con Pedro? Pedro se montó en el patín, echó la red por la palabra. ¿Sabes qué hizo Dios? No cumplió las expectativas de Pedro, las superó. Superó las expectativas de Pedro. ¿Qué pensaba Pedro? Que le iba a ir mal. Quizás tú estás pensando de tu vida que esa situación que estás viviendo no va a cambiar, que tu hogar va a seguir siendo lo mismo. Quizás estás pensando de tu propia vida que no vas a progresar, que te vas a quedar estancado, que lo mismo que le pasó a fulano te va a pasar a ti. Quizás estás pensando de tus negocios, de tus finanzas, que no va a progresar. Y tus expectativas están por el suelo y te has resignado y conformado a vivir así. Pero hoy te quiero decir, en el nombre del Señor, que si has venido a escuchar esta palabra es porque Dios te ha traído y Dios va a superar las expectativas que tienes de aquello que tú estás pensando. Él va a superar tus expectativas.